Vamos a adentrarnos en un texto que ha generado muchísima polémica, Los mitos fundacionales de la política israelí de Roger Geraudi, y que quede claro desde el principio. Lo que haremos aquí es desgranar las tesis principales del libro, basándonos única y exclusivamente en su contenido para entender la estructura de sus argumentos. Para abordar esto, vamos a seguir el mismo camino que traza el autor. Primero, veremos cuál es su tesis central. Luego, nos meteremos en lo que él llama mitos teológicos y mitos modernos. Después, analizaremos cómo, según él, se utilizan políticamente. Y para terminar, algo muy importante, las voces críticas dentro del propio judaísmo que él mismo cita. Venga, vamos directos al grano. La idea central del libro es que la política de Israel se apoya supuestamente en una serie de mitos. Pero ojo, porque según el autor, estos mitos no tienen un origen religioso, sino que se han construido para servir a una agenda política muy específica. Y para entender su crítica es fundamental ver cómo define él la ideología a la que apunta. Para Garaudi, el sionismo político no es algo que surja de la fe judía, no. Él lo describe como una doctrina política totalmente nacionalista y colonial que nace en la Europa del siglo XIX. Fijaos, aquí el autor plantea un contraste muy fuerte. Por un lado está lo que él llama la fe judía profética, que describe como algo espiritual y universal. Y por el otro, el sionismo político, que presenta como un proyecto puramente nacional que, según su análisis, utiliza la narrativa bíblica como una leyenda poderosa para fines políticos. Y partiendo de esta base, el libro empieza a analizar la primera gran categoría de mitos. ¿Cuáles son? Pues aquellos que, según el autor, vienen de reinterpretar en clave política conceptos que eran puramente teológicos. En concreto, el texto pone el foco en tres ideas bíblicas fundamentales. Sostiene que conceptos como la tierra prometida y el pueblo elegido, junto a relatos de conquista como el de Josué, se habrían vaciado de su sentido espiritual para transformarlos básicamente en justificaciones políticas. Y para reforzar esta idea, Garaudi busca voces dentro del propio judaísmo. Un ejemplo que usa es el del rabino Elmer Berger. La cita es contundente. Berger dice que el Estado de Israel no tiene ningún derecho a proclamarse el cumplimiento de un plan divino, y lo llama, directamente, pura demagogia del suelo y la sangre. Además de la crítica teológica, el autor contrasta las narrativas bíblicas con lo que él presenta como descubrimientos arqueológicos. Por ejemplo, menciona que las excavaciones parecen indicar que Jericó estaba deshabitada cuando supuestamente Josué la conquistó, o que no existen otras fuentes aparte de la Biblia para verificar la historicidad de los patriarcas. Bien, y con esto llegamos a la segunda serie de mitos que analiza el libro. Y aquí entramos sin duda en el terreno más polémico, las narrativas que, según él, se han construido alrededor de los acontecimientos del siglo XX. El argumento central de Garaudi en este punto es una afirmación muy fuerte sobre las prioridades del movimiento sionista durante el auge del nazismo. Lo que él sostiene es que el objetivo número uno no era salvar a los judíos de Europa, sino la creación de un Estado. Para intentar demostrarlo, el libro echa mano de una cita que atribuye a David Ben-Gurión, y es una cita, muy chocante. Se usa, claro, para recalcar esa idea del autor de que el proyecto de Estado estaba, supuestamente, por encima de la emergencia humanitaria. Otro de los argumentos del libro es que las narrativas históricas no son algo fijo. Y para ejemplificarlo, menciona el cambio en la placa conmemorativa de Auschwitz, donde la cifra oficial de víctimas se ajustó. Él usa este hecho para sostener que hasta las cifras clave de la historia están sujetas a revisión. Y luego está el conocido lema de una tierra sin pueblo. Garaudi lo aborda usando esta cita que se atribuye a Golda Meir. La utiliza para caracterizar lo que desde su punto de vista era la postura del movimiento sionista, la negación de que existiera un pueblo palestino. Vale, una vez que el autor ha expuesto lo que él considera los mitos fundacionales, el siguiente paso en su libro es explicar cómo, según él, todo esto se convierte en una herramienta política, sobre todo con un foco muy claro en Estados Unidos. En este apartado, Garaudi apunta directamente a una organización, AIPAC. La describe como el principal motor que transforma estas ideas en influencia política real, y según él, como el lobby más poderoso en Washington, capaz de moldear la política exterior. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta influencia según el libro, hay una afirmación que lo resume todo. El texto llega a decir que el primer ministro de Israel tiene más poder sobre la política exterior de EUU en Oriente Medio que sobre la de su propio país. Una afirmación, desde luego, muy contundente. Llegamos a un punto que es clave en la estructura del libro.
Garaudi se esfuerza mucho en mostrar que las críticas al sionismo político no vienen solo de fuera. Al contrario, destaca las voces de pensadores judíos muy importantes que, según él, ya habían expresado estas mismas preocupaciones. Uno de los ejemplos que pone es el de Martin Buber, un filósofo importantísimo. El libro cita su Lamento, que es una crítica espiritual al nacionalismo desde dentro. Buber viene a decir que su esperanza era evitar que el nacionalismo judío cometiera el error de idolatrar al propio pueblo, y que fracasaron. Otro nombre de peso que aparece es el de Albert Einstein. Se cita una declaración suya de 1938 en la que expresaba su miedo a las heridas internas que un nacionalismo cerrado podría causar al judaísmo. Con esto, el autor quiere reforzar su idea de que esta oposición no era ni mucho menos una visión externa. Y para rematar esta parte, el libro cierra con una cita potentísima del académico israelí Israel Shaak. Una frase que resume la tesis principal de Garaudi sobre lo que él ve como una herejía moderna, la idea de que el Estado ha ocupado el lugar de Dios. La cita dice: «El nombre de su ídolo moderno es el Estado de Israel». Entonces, después de todo este análisis, ¿a qué conclusión llega el autor? Bueno, pues el libro especifica que su propuesta no es la destrucción de Israel. Lo que pide es su desacralización. ¿Y qué significa eso? Pues que sea un Estado más, sujeto al derecho internacional como cualquier otro, sin esa supuesta legitimidad sagrada. Y todo esto, claro, nos deja flotando una pregunta que va mucho más allá de este caso concreto. Nos obliga a pensar en la relación que existe entre las historias fundacionales de cualquier nación y su política en el día a día. Es una reflexión clave que se deriva de analizar un texto como este.